Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo, por este tiempo que tú nos permites para poder nuevamente reunirnos. Gracias porque nos dan la oportunidad para que nuevamente nos reunamos a escuchar acerca del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Oramos en este momento por cada uno de nosotros y aún de las personas que se puedan estar conectando durante esta conferencia. Estamos cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. No somos conferencistas, pero ayúdanos para que con denuedo, con tu gracia, podamos escuchar y de esta manera ser precisos en la fe de la cual habla toda la Biblia, toda la Escritura. Oramos en este tiempo para que todos los países que ya están conectados aquí, Europa, allá en España, Perú, México, Venezuela, República Dominicana, que todos, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, podamos ser perfeccionados en la única fe de la cual habla toda la Escritura. Y es que creamos precisamente que Jesús es el Cristo. Oramos para que esta fe sea afirmada, sea fortalecida y seamos establecidos en el único mensaje de toda la Biblia, para que de esta manera podamos ser salvos. Es que si no creemos, como dice la Biblia, como enseña la Escritura, que Jesús es el Cristo, no nos encontramos con Dios. Por eso ayúdanos. Padre, te pedimos que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo. No es una conferencia, no estamos aquí reuniendo personas para que simplemente escuchen y se puedan sentir contentos y puedan sentirse motivadas. No, sabemos, Padre, que es tu gracia para que podamos encontrar a aquel digno, a aquella buena tierra, a aquella persona que escuchando acerca del único mensaje del cual se tiene que escuchar y creer para ser salvo, permítenos encontrarlo. Ayúdanos, porque no podemos nosotros con nuestra propia fuerza hacerlo. Oramos para que sea revelado el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Oramos, Padre, por todas estas naciones. Ayúdanos a encontrar a esos dignos, a esas buenas tierras, a esos hijos de paz, que cuando escuchen el evangelio original de la Biblia, ya tú teniéndolos preparados, van a recibir tu gracia. Sus ojos van a ser abiertos y va a venir, va a surgir esta fe, porque así estábamos nosotros y en esa ignorancia, en esa incredulidad, como dijo el apóstol Pablo. Y aún estábamos en la ignorancia, en la incredulidad, pero tú abriste nuestros ojos. Nos diste la gracia de poder creer, como dice la Escritura. Oramos para que la evangelización mundial ocurra en nuestros días, pero va a ocurrir con una generación que crea correctamente, como dice la Biblia, no a su antojo, no a su manera. Por eso oramos en este momento por toda la evangelización mundial en nuestros días, para que verdaderamente se cumpla esta obra, este pacto de Dios, pero se cumple solo si se comparte del único mensaje del cual habla toda la Escritura. Por eso oramos, Padre, en este momento por cada uno de nuestros países. Oramos para que nos permitas levantar la iglesia de Jesús el Cristo, encontrar a la iglesia de Jesús el Cristo que ya está en cada una de nuestras naciones. Permítenos encontrar a aquellos que van a reaccionar, no a nuestra elocuencia, no a nuestro conocimiento, porque es que la revelación la das tú a la única fe de creer que Jesús es el Cristo. Oramos, Padre, en este tiempo por cada uno de las personas que ya han creído en todas estas naciones. Oramos para que tú les ayudes. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para que nos mantengamos firmes, para que no mezclemos el pacto, para que no seamos de aquellos que lo disuelvan, que no seamos de aquellos que lo mezclen, que no seamos de aquellos que no les importe. Padre, ayúdanos para que no seamos nosotros menospreciando, violando esta única palabra, el único mensaje de Dios en toda la Escritura, que Jesús es el Cristo. Ayúdanos a creer firmemente que Jesús es el Cristo, porque de esta manera es que ya nada es problema, todo está resuelto. Y gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites. Gracias, porque por esta vía tú nos estás permitiendo cumplir la evangelización mundial en nuestros días, llegar a muchos lugares, a muchas naciones. Pero oramos para que no sea simplemente una reunión, sino que verdaderamente tu gracia sobre nosotros nos permita afirmarnos en esta fe. Que no seamos ligeros en gritar, sino que verdaderamente sea una fe genuina en nosotros. Ayúdanos, Padre, porque si no está tu intervención, simplemente sería una repetición más. Padre, ayúdanos para que podamos ver la gran diferencia que hay en el evangelio original de la Biblia, en creer que Jesús es el Cristo, a creer en Jesús, en Cristo, en Jesucristo, a creer en Dios, a creer como hoy todo el mundo lo enseña, aún con la Biblia. Permítenos que nuestros ojos, nuestros oídos sean abiertos, que lo podamos creer de manera precisa para encontrarnos con Dios, para ser salvos. Gracias, porque esta obra es tuya.
Y tú estás usando a tus discípulos, a los discípulos que ya tú les revelaste el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Oramos, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a que esta fe sea firme en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre. Hemos orado en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Una vez más, bienvenidos. Y también saludo a los que en este momento se conectan allá en República Dominicana y en Santiago, en una zona de Santiago. Me están comunicando por aquí los pastores. Y agradecemos al Padre que por medio de su Espíritu Santo nos permite este tiempo. Le damos la bienvenida a una señora que se llama Milagros. Está aquí con nosotros desde Barcelona, España también. Buenas noches, hermana Milagros. Qué bueno esté aquí. También a todas las personas de México, igual a los pastores allá en España, el hermano Rodrigo también. A los de Chihuahua también, bienvenido. Perú también. Qué bueno. Vamos a esta noche para Europa, tarde para nosotros, vamos a escuchar desde Madrid, España, vamos a escuchar al pastor Carlos, que hoy nos va a compartir el evangelio original de la Biblia. De manera que adelante, Pastor Carlos, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Ok, adelante, Pastor Carlos, buenas noches. Jesús es el Cristo. Buenas noches, queridos consiervos de nuestro Señor Jesús el Cristo, y a todas las personas que de alguna manera han venido a la sala a escuchar el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y es que el evangelio no es algo, el evangelio no es la Biblia, el evangelio no es la escritura, el evangelio es de quien habla la Biblia, el evangelio es de quien habla la escritura, el evangelio es la palabra de Dios, y esta es una persona. Este es la persona de Jesús, quien cumplió el oficio del Cristo. Yo quiero que veamos, quiero leer Juan 1, del 1 al 4. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos aquí claramente, y leo el 14 también, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la escritura está diciendo que en el principio era el verbo, pero es que el verbo es lo que sale de la boca de Dios. El verbo es esa palabra que sale de la boca de Dios. Y por este verbo fue hecho todo lo que existe. Es que todo lo que existe fue hecho por esta palabra. Y claramente dice que es la vida, que esta era la vida de todos los hombres, que era la luz. Pero este verbo claramente en el 14 nos dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero este que habitó entre nosotros fue Jesús, quien vino a cumplir, a desempeñar la obra del Cristo. Es que el Cristo fue anunciado por todo el Antiguo Testamento. Es que todos los profetas lo proclamaron y no hicieron otra cosa más de que hablar del Cristo, que iba a venir el Cristo, el que iba a venir a resolver el problema de toda la humanidad. Es que tenemos que tener claro cuál es el problema del hombre. Es que el hombre quedó separado de Dios allí en Edén. Es que Adán pecó, y ese pecado es haber violado la palabra que salió de la boca de Dios. Pero ahora sabemos que esa palabra es alguien. Esa palabra es la persona de Jesús el Cristo, que vino y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para venir a resolver ese problema de separación. Es que el hombre quedó separado cuando violó esta palabra que sale de la boca de Dios, que Dios le da a este hombre para que obedezca, para que se aferre a esta palabra, pero el hombre la viola, y entonces este es el pecado. Pero el pecado hoy en día, ¿cuál es el pecado? El pecado es no creer quién es la palabra. Esta palabra que viene y se hace carne. Esta palabra es Jesús, quien demostró ser el Cristo, quien cumplió la obra del Cristo. Este es el pecado hoy en día, no creer que Jesús es el Cristo, porque es que la Biblia no para de hablar. ¿De quién? De Jesús el Cristo. Yo quiero que veamos Juan 20:31. Dice,
pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, vemos aquí claramente que cuál es el objetivo de la Biblia. ¿Por qué fue que Dios quiso que se escribiera la Biblia? La Biblia solamente se escribió con un solo propósito. La Biblia se escribió solamente, y aquí nos lo muestra claramente, dice, pero estas se han escrito, los 66 libros de la Biblia se escribieron con un solo propósito. ¿Para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Pero por qué debemos creer que Jesús es el Cristo? Porque es que es prometido el Cristo en el Antiguo Testamento. Y todos anunciaron y proclamaron y esperaron la venida de este Cristo, de este ungido de Dios, que venía a resolver el problema de la humanidad. Es que el problema no es la humanidad, no es falta de dinero, no es falta de amor, no es falta de cosas materiales, no es falta de sanidad. El problema del hombre es que está separado de Dios. Después de Adán, toda la descendencia de Adán quedó en esta condición, separados de Dios, después que se viola esta palabra allí. Pero entonces viene este Cristo prometido por todos los profetas, prometido por Dios y anunciado por todos los profetas, anunciados por todo el Antiguo Testamento. Hay más de 300, 400 profecías donde proclaman de que iba a venir el Cristo, de que iba a venir este que iba a solucionar este problema de separación. Y claro, el que vino y cumplió esta obra de este Cristo anunciado por el Antiguo Testamento es Jesús. Por eso Jesús es el Cristo. Y aquí en Juan 20:31 nos lo muestra claramente. ¿Por qué debemos creer que Jesús es el Cristo? Dice, pero que la Biblia se escribió con un solo propósito, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo. Este es un presente continuo. Yo creo hoy, mañana, pasado, todos los días de mi vida, creo que Jesús es el Cristo. Entonces, si yo creo que Jesús es el Cristo, tengo vida en este nombre. ¿Y cuál es la vida? La vida es Jesús el Cristo, porque Él lo dijo allá en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si creemos que Jesús es el Cristo, pues viene esta vida de Dios, que Jesús el Cristo mora en mí, y ahora ya ese problema de separación está resuelto. Ya ese problema de pecado, que es no creer a esta palabra que se hizo carne, que es no creer que Jesús es Cristo, está resuelto este pecado. Y entonces ya yo estoy con Dios, yo ya me puedo encontrar con Dios. Pero hoy la gente cree que con ir a una iglesia se puede encontrar con Dios, que con ir a una iglesia se puede solucionar este problema tan grave de separación, que con orar, que con ayunar, que con hacer una cantidad de cosas, con alabar. Pero si no se hace de manera precisa y de manera clara, claro que ahí no está Dios. Y es que Satanás es el padre de la mentira. Y es que Satanás fue a engañar, a matar y a destruir. Es que Satanás derribó a Adán, que estaba con Dios, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, que tenía la imagen de Jesús el Cristo, que tenía a Jesús el Cristo dentro de él, y esa era la vida que tenía. Entonces, y allí fue derribado porque lo único que Dios pidió es que obedeciera la palabra que se le dio allí, el pacto que Dios le dio, que obedeciera esta palabra, y no la pudo obedecer, y entonces el hombre quedó separado de Dios. Entonces, ¿cuál es la obra de Satanás? Quiere detener el evangelio, quiere detener el evangelio en nuestras vidas, que no podamos creer que Jesús es el Cristo, que no podamos conocer que Jesús es el Cristo. Y por eso hoy en día en las iglesias se está haciendo de todo, pero sin el evangelio de Dios. Pareciera que el evangelio se conociera en las iglesias, pero no se conoce. Es que la palabra Jesucristo fue inventada por hombres. Esta palabra fue inventada por un hombre. En la traducción de los antiguos del hebreo, cuando lo pasaron al griego, ¿qué hicieron? Agarraron el nombre de Jesús con el oficio de Cristo y lo fusionaron. Le quitaron una S y dejaron Jesucristo. Pero es que la Biblia nunca menciona a Jesucristo en ninguna parte. Y bueno, podemos ver en la Biblia el oso, que es una de las primeras versiones que se tradujeron del hebreo al griego. Y allí aparece la palabra Jesús el Cristo. No aparece Jesucristo, pero vino una persona y intervino en esto y fusionó esto. Y Jesucristo es un engaño de Satanás. Jesucristo no es nada. Jesucristo no significa nada.
Porque Juan 20:31 nos habla claramente. Debemos creer que Jesús es el Cristo. Precisamente es lo que debemos creer. No debemos creer nada más. Y cualquier versión que usted lea va a decir en Juan 20:31 lo mismo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo o que Jesús es el Mesías, que significa lo mismo. Cristo y Mesías es lo mismo. Cristo en griego y Mesías en hebreo, que es ungido por Dios. Entonces, si creemos que Jesús es el Cristo, todo está resuelto. Pero esto viene por gracia de Dios. Y oramos para que Dios nos lo revele, porque esto es un misterio y Dios se lo revela a quien Él le place. Yo quiero que veamos aquí en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos que una de las obras de Satanás es que nos cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no podamos ver el evangelio, para que no lo podamos creer. Es que se está predicando por todas partes, en todas las iglesias, llámese católica, llámese evangélica, llámese musulmán. ¿Qué se está predicando? Se está predicando todo con la Biblia, se organiza todo con la Biblia, pero no se conoce el evangelio. Es que el evangelio es una persona. El evangelio es la persona de Jesús, el Cristo, de Jesús quien cumplió la obra del Cristo. El evangelio es Jesús el Cristo. Y aquí en Juan 20:31 nos lo muestra claramente. Pero esto no se está proclamando y no se está predicando en las iglesias. ¿Pero por qué? Porque no se conoce. ¿Por qué? Porque Satanás ha cegado el entendimiento de las personas. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesús el Cristo. Y claramente esta obra de Satanás, y claro que creemos que Satanás viene a robarnos la familia, a que no tengamos dinero, a creer muchas cosas, pero a Satanás no le interesa eso. Es que a Satanás lo que le interesa es que no se conozca el evangelio, porque si el evangelio, que Jesús es el Cristo, se conoce, entonces todo está resuelto. Entonces ya Satanás no gobierna mi vida. Ya el pecado está solucionado en mi vida. Yo ya creo que Jesús es el Cristo. Y por ende me encuentro con Dios. Es que ya estoy con Dios. Entonces, esta es la obra de Satanás. Y quiero que veamos Gálatas 1, del 6 al 9, que nos dice, estoy maravillado de que tan pronto os halléis alejado del que os llamó por la gracia del Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, el que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estamos viendo que aquí en Gálatas, era una iglesia de primer siglo. Y el apóstol Pablo le hace un llamado a esta iglesia que había sido levantada con la revelación del evangelio que Jesús es el Cristo. Pero ¿qué les estaba diciendo ya? Que estaba sorprendido, que estaba maravillado, que ya tan pronto se habían alejado de este evangelio, que ya estaban predicando un evangelio diferente, que ya no estaban predicando el evangelio de Jesús el Cristo, estaban predicando un evangelio que pareciera que fuera el evangelio, pero no es el evangelio. Y les habla claramente y le dice, aun si yo predico un evangelio que no es el evangelio de Jesús el Cristo, sea maldito. O si viene un ángel del cielo, lo pone así de alto, porque es que Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás es el padre de la mentira y es muy astuto y conoce claramente. Él estuvo allá en la presencia de Dios. Él conoce claramente cómo engañar. Se viste de ángel de luz. Satanás no es aquel que nos dibujan con un trinchete, con cachos, no. Él está allí en las iglesias, haciendo milagros, haciendo una cantidad de cosas, pero que no se conozca el evangelio. Y ya el apóstol Pablo estaba evidenciando que esta iglesia que él ayudó a levantar con el evangelio, que Jesús es el Cristo, ya estaba siguiendo otro evangelio diferente. Y lo reitera en el versículo 9, dice, y como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Es que el único evangelio que tiene para salvarlos es el evangelio, y este evangelio es la persona de Jesús, quien cumplió el oficio del Cristo, quien demostró ser el Cristo. Este es el evangelio, no hay otro evangelio. Y quiero que veamos 2 Corintios 11:4.
Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El mismo apóstol Pablo estaba hablando aquí a otra iglesia. Es que les está hablando a iglesias que recibieron esta revelación, que caminaron con el evangelio, que promulgaron, que compartieron el evangelio de Jesús el Cristo. Y les está diciendo que si viene alguno a predicar a otro Jesús, entonces ya le están diciendo amén. Es que hoy se escucha hablar de Jesús por todos lados y en el nombre de Jesús. Y es que claro, ¿cuál Jesús es? Porque hay millones de Jesús, incluso hijos de María, pero solamente uno es Jesús el Cristo. Solamente uno es el evangelio y este Jesús es quien demostró ser el Cristo. Dice, entonces si vienen predicando a otro Jesús, le dicen amén. Entonces, y reciben otro espíritu que el que habéis recibido. Es que hoy en día se le habla a la obra del Espíritu Santo una cantidad de cosas que se están haciendo en las iglesias, que emborrachan a la gente y hacen una cantidad de cosas que no es la obra del Espíritu Santo. Entonces, este no es el evangelio. El evangelio es que Jesús es el Cristo. Tiene que ser de manera precisa y claro. El evangelio no es Jesús. El evangelio no es Cristo. El evangelio no es Jesucristo. El evangelio es que Jesús es el Cristo. Y esto no se conoce. Es que yo no lo conocía. Es que yo duré una cantidad de años en la iglesia predicando y haciendo una cantidad de cosas, pero sin el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y claro, mi vida no podía cambiar. Y yo me daba cuenta que algo faltaba, que algo sucedía, que por qué en las iglesias es donde más problemas tiene la gente, donde más separaciones, donde más cosas suceden hoy en día. Claro, es que allí se está haciendo de todo con la Biblia. Es que se le han montado altares a la Biblia y a personajes de la Biblia. Pero todos estos personajes que hablan allí en la Biblia solamente vinieron a proclamar y a declarar de la palabra, a hablar de Jesús el Cristo. Solamente vinieron a dar testimonio de aquel que había de venir. Y este que vino es Jesús, quien demostró ser el Cristo, quien cumplió la obra del Cristo. ¿Y cuál es el evangelio que predicó la iglesia primitiva? Porque la iglesia del primer ciclo predicó un evangelio, solamente predicó un evangelio. Y quiero que veamos Romanos 1 del 1 al 4. Nos dice, Pablo, siervo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces el apóstol Pablo aquí está hablando claramente y está diciendo que él es siervo de Jesús el Cristo y que fue llamado para ser apóstol. No es que él se proclamó y se autoproclamó como hoy en día se dicen ser apóstol, se dicen ser ministro. Y claro, este Pablo no era el que perseguía a esta iglesia del primer siglo. Este Pablo no era el que perseguía a los que predicaban que Jesús es el Cristo, pero ahora está diciendo algo aquí diferente. Está diciendo que él estaba apartado para el evangelio y lo habla claramente. ¿Cuál es el evangelio? Dice que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Es que los profetas no pararon de hablar de la venida del Cristo, no pararon de hablar de aquel que iba a venir a solucionar el problema de la humanidad. Y claro, que este que vino y cumplió este oficio del Cristo fue Jesús. Por eso Jesús es el Cristo. Y dice que acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, que era del linaje de David según la carne, tenía que venir de la descendencia de David, porque así fue declarada esta profecía. Y dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Es que el único que ha resucitado es nuestro Señor Jesús el Cristo. Otros revivieron y volvieron a morir. Ya no existen en este momento. En cambio, este vive para siempre. Es que este es el principio y el fin. Es el alfa y el omega. Es el todo. Por este fue hecho todo, por Jesús el Cristo. Y sin Jesús el Cristo no existiera nada. Por eso cuando Jesús el Cristo viene a mi vida y mora en mí, entonces la vida eterna está en mí. Es que yo puedo perecer y este cuerpo puede perecer, pero eternamente voy a estar con Dios. Es que yo ya estoy con Dios. Es que no es cuando muera.
Es que por eso nosotros anhelamos y cumplimos la evangelización mundial, porque esta es la obediencia. Es que cuando viene Jesús de Cristo y mora en mí, de mi boca no sale otra cosa más que el evangelio de Jesús de Cristo. Y yo lo proclamo y lo declaro y cumplo la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque anhelo el retorno de nuestro Señor Jesús de Cristo. Porque a esta es la obediencia a la cual somos llamados. No a encerrarnos en una iglesia. Y claro que debemos congregarnos. No estoy diciendo que no, pero de manera clara y precisa, con el evangelio preciso que Jesús es de Cristo. Entonces el apóstol Pablo habla claramente y nos dice de qué es el evangelio. Y quiero que veamos aquí Hechos 9:22. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces vemos claramente que Pablo no está proclamando otra cosa más que el evangelio que Jesús es el Cristo. Es que Pablo está demostrando por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo. ¿Acaso Pablo está hablando de cómo criar los hijos? ¿De cómo hacer una cantidad de cosas que hoy se están haciendo? Y se cree que son buenas porque se hacen por la Biblia. Es que se ha utilizado la misma Biblia para engañar. Y claro que es que venimos en esa condición, venimos separados de Dios, venimos esclavos por Satanás. Es que después de Adán y Eva toda la humanidad quedó esclava de Satanás, quedó siervo de Satanás. Y claro que su padre Satanás no los deja ver el evangelio. Esto lo único que nos lo puede revelar es la gracia de Dios, y él se lo revela a quien él le place. Y después que esta revelación llega a mi vida, entonces de mi boca no sale otra cosa más que el evangelio que Jesús es el Cristo. Y yo lo declaro, lo proclamo y lo demuestro por medio de las escrituras. Es que hay 66 libros para poder demostrar que Jesús es el Cristo, que nos comprueban que este Jesús que vino cumplió la obra del Cristo. Por eso Jesús es el Cristo. Y aquí en Hechos 17 del 2 al 3 vemos ya, dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, ¿será que el apóstol Pablo estaba predicando de otras cosas? Estaba predicando de Abraham, de Moisés, de muchas cosas que aparentemente pareciera que hablara la Biblia. No, él está predicando y dice que estaba acostumbrado, iba a la sinagoga de los judíos, que eran los religiosos más relevantes de la época, los religiosos que más conocimiento tenían de la escritura, porque se las sabían de memoria. Se sabían el Pentateuco de Moisés de memoria, milimétricamente lo conocían. Pero ¿qué no conocían? ¿Qué no podían creer? Que Jesús es el Cristo. Era lo único que no conocían. Entonces, con la escritura estaban engañados. Estaban ciegos, guiando a otros. Ciegos guiando a ciegos. ¿Y qué hacía Pablo? Les demostraba, les exponía por medio de las escrituras que ese Jesús era el Cristo. Que era necesario que ese Jesús resucitase, padeciese y resucitase de los muertos. Y que ese Jesús a quien él anunciaba era el Cristo. No nos habla de que él estaba proclamando a Jesucristo o estaba proclamando de Jesús. No, claramente nos dice, estaba demostrando por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo. Y no solamente Pablo, es que fue toda la iglesia primitiva. Es que el evangelio es profundo. Pudiéramos durar aquí días y horas demostrando por medio de las escrituras que los 66 libros de la Biblia solamente tienen un solo mensaje y hablan de una sola persona, y este Jesús el Cristo. No hablan de nadie más. Y claro que yo le doy la interpretación como a mí me parece, como yo la quiera acomodar. ¿Pero por qué? Porque esta revelación no ha venido a mi vida, porque esta revelación viene de parte de Dios, porque esta revelación no la recibo yo por ir a una universidad y durar 5 años estudiando. Puedo tener la cabeza llena de conocimiento humano, pero este conocimiento viene claramente de parte de Dios, y Dios se lo da a quien él le place. Y él le plació darnos esta revelación a nosotros. Y ahora nuestra obediencia es darla a conocer a la humanidad. Darla a conocer, porque este es lo que debemos testificar. Esta es la obediencia a la cual somos llamados.
porque debemos buscar esa tierra buena de cual habla la Escritura, esa tierra buena como Pablo, como Pedro, como todos estos que proclamaron y declararon por medio de las Escrituras que Jesús es Cristo, porque Dios ya tiene preparado a aquellos que van a ser salvos y a aquellos que van a obedecer. Entonces, este evangelio que predicó la iglesia primitiva, yo creo que veamos aquí en Hechos 2:36. Dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El apóstol Pedro estaba allí parado ante 8,000 personas. Y claro que allí estaba la mayoría de aquellos que condenaron y llevaron a la cruz a nuestro Señor Jesús el Cristo, pero estaba lleno del Espíritu Santo y no tuvo temor. Y conclusión del mensaje, se paró y por las Escrituras demostró y concluyó diciendo: ese Jesús a quien ustedes colgaron, a quien ustedes mataron en ese madero, ese es el Cristo, ese Jesús es el Cristo. Y por eso murió, porque todavía aquellos judíos esperan al Cristo. No creyeron que ese Jesús, el que vino, el hijo del carpintero, este que venía de la descendencia de David según la carne, es el Cristo. Cumplió el oficio del Cristo, demostró ser el Cristo y aún lo esperan. Claro que va a venir, pero va a venir Jesús el Cristo y va a venir por su iglesia. Va a venir por todos aquellos que han podido creer que Jesús es el Cristo. Y no solamente Pedro. Aquí quiero que veamos en Hechos 18, del 24 al 28, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y cuando comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Perdón. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiese. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Entonces vemos este judío Apolos, un religioso muy relevante de la época. Dice que venía de Alejandría, una de las ciudades donde estaban las universidades y estaban aquellos que tenían un conocimiento muy grande. Dice que tenía mucho poder con las Escrituras, que tenía mucho conocimiento y que era muy elocuente. Tenía mucha facilidad de predicación. Y dice que había sido instruido en el camino del Señor y que tenía mucho fervor para predicar. Pero claramente, ¿qué era lo que no conocía? Dice que aunque solamente conocía el bautismo de Juan, el del arrepentimiento, este predicaba de Jesús, este predicaba del arrepentimiento, que ha de venir el Cristo. Pero ¿qué era lo que no conocía? No conocía claramente el evangelio. Pero dice que Priscila y Aquila agarraron este superdotado en las Escrituras y lo tomaron aparte y les pusieron el evangelio, que Jesús es el Cristo. Y por gracia de Dios recibe esta revelación. Cuando recibe esta revelación, ahora ¿qué proclama? ¿Qué declara? Dice en el 28, dice que porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, este Apolos ahora, ¿qué es lo que anuncia? ¿Qué es lo que proclama? ¿Qué es lo que demuestra por medio de las Escrituras? Que Jesús es el Cristo, y este es el evangelio. El evangelio es que Jesús es el Cristo. No hay otro evangelio. Pareciera que lo que se está predicando en las iglesias es lo mismo, pero no. Hay que abrirle el entendimiento. Hay que abrir nuestros sentidos, porque no se está predicando Jesús el Cristo. Se está predicando de Jesucristo y pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Claramente no es lo mismo Jesucristo que Jesús el Cristo. Yo quiero que veamos primera de Juan 5:1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El apóstol Juan habla claramente aquí y declara, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, es hijo de Dios.
Pero es que yo puedo creer que Jesús es el Cristo, no porque yo lo quiera, no porque yo estudie, no porque yo me lea la Biblia. Es que me puedo leer la Biblia 40 veces, pero si esta revelación no viene a mi vida, si Dios no me revela este evangelio, no lo voy a poder ver, no lo voy a poder creer. Este evangelio viene por revelación y esta revelación viene de parte de Dios. Ahora, si esta revelación viene, ¿cómo va a venir una revelación si no se predica el evangelio? Si no hemos podido escuchar el evangelio. No es que yo lo diga que no se esté predicando, es que usted lo puede comprobar. Abra el internet, vea a los predicadores más prominentes, los que más gente mueven. ¿Qué es lo que están predicando? Claro, están hablando de Jesús, están hablando por las escrituras de Abraham, están hablando de Jesucristo, están hablando de Cristo, pero no pueden proclamar que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque no lo conocen y mucho menos lo pueden creer. Y esto no es por conocer. Podemos conocer y repetir que Jesús es el Cristo, pero no es por conocer, es por creer. Y esta es la fe. Y esta fe viene de parte de Dios. Y si Dios me lo permite, yo lo puedo creer. Y si no, no. Yo puedo matarme la cabeza estudiándolo. Pero si Dios no me lo permite, no lo voy a poder ver. Entonces, toda la iglesia primitiva no anunciaron y proclamaron un solo mensaje: que Jesús es el Cristo. Proclamaron que Jesús es el que cumple el oficio del Cristo prometido y anunciado por todo el Antiguo Testamento. Quiero que veamos Hechos 5:42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. Dice que la iglesia primitiva dice que todos los días, no eran los domingos, no eran los sábados, los miércoles, era todos los días en el templo y por las casas. Pero la iglesia primitiva no tenía templos, es que iba a las sinagogas de los judíos. ¿Pero a qué? A compartirles, a declarar este evangelio, que Jesús es el Cristo. Y allí salían, porque estos se disgustaban. Allí los sacaban y los trataban mal. Les daban piedra, les daban palo, los azotaban. Pero a ellos no les importaba, es que se obedecía. Esta era la obediencia. Dice que no cesaban, no paraban de enseñar. Pero ¿a quién se enseña? Aquel que ha creído. Es necesario profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Para poder qué? Para poder declarar, para poder cumplir la evangelización mundial de manera precisa y clara, sin quitarle y sin añadirle. Es que el evangelio, yo no puedo predicar un evangelio que a mí me parezca. Es el evangelio del cual hablan las escrituras. Tiene que ser preciso. Por eso es que la humanidad hoy en día no conoce el evangelio, porque a alguien se le ocurrió de fusionar el nombre con el oficio y quitarle una S. Y claro, allí esta intervención Satanás metió sus manos, pero Juan 20:31 no lo pudo tocar, y muchos versículos más donde declaran y proclaman que Jesús es el Cristo. Hay una Biblia que se llama la Biblia del Oso, que data de 1565, creo, 61, uno de los primeros escritos, y allí no aparece la palabra Jesucristo. No aparece. Entonces, hoy se está predicando de un Jesucristo, pero creer en Jesucristo no me va a hacer salvo, no me voy a poder encontrar con Dios predicando de Jesucristo. Es que Jesucristo no es nada, no significa nada. El Antiguo Testamento hay más de 400 profecías que hablan de la venida del Cristo, y el que las cumple es Jesús. Por eso Jesús es el Cristo, y este es el evangelio. Y este evangelio es eterno, y por este evangelio fue hecho todo, y por este evangelio tenemos vida hoy nosotros. No hay otra manera, no hay otra manera de tener vida, no hay otra manera de encontrarse con Dios, solamente por creer que Jesús es el Cristo. Y esto es lo que nosotros hoy proclamamos, es lo que hoy anunciamos. Y claro que podemos usar los 66 libros de la Biblia, porque es que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis no habla sino del evangelio, que Jesús es el Cristo. El Antiguo Testamento proclama la venida de este Cristo, y el Nuevo Testamento dice que el que cumplió este oficio fue Jesús. Entonces Jesús es el Cristo.
pero yo no puedo colocarlo, interpretarlo como a mí me parezca, porque esto es lo peor que se está haciendo hoy en los púlpitos. Se está utilizando los escritos, la escritura para guiar a las personas a hacer cosas con la Biblia, y hacen de todo. Se montan iglesias, se proclama sanidad, se proclama una cantidad de cosas. Y claro que Jesús, el Cristo, cuando vino, curó enfermos, pero ¿para qué lo hizo? Para demostrar quién él era, para que se dieran cuenta que él era el Cristo anunciado por todo ese Antiguo Testamento. Y por eso Jesús es el Cristo, porque demostró ser el Cristo, porque cumplió el oficio del Cristo. Y para terminar, quiero que veamos aquí Juan 20:31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, esta es la dirección que nos debe llevar. Toda la escritura nos debe llevar a una sola dirección, a que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo. Porque si yo creo que Jesús es el Cristo, si yo creo constantemente, día, noche, mañana, todos los días, entonces tengo vida. Tengo la vida de Dios dentro de mí, que mora en mí. Es la vida eterna. Y este es Jesús el Cristo. Y oro al Padre en nombre de Jesús el Cristo para que este evangelio se nos sea revelado hoy aquí a las personas que asisten por primera vez. Y es para mí algo muy especial haberles podido compartir el evangelio, que Jesús es el Cristo hoy. Gracias, discípulos, gracias, hermanos. Jesús es el Cristo. Gracias, Pastor Carlos, desde Madrid, España. Agradecemos al Padre que por medio de su Espíritu Santo nos ha permitido hoy escuchar el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y agradezco al Pastor Loubet Daniel de República Dominicana, o no sé si está en Haití o República Dominicana. Y también estaba con nosotros, ahí vemos al Pastor Loubet, ya pues me informará si está en República Dominicana ya en un momento, o está en Haití. También estaba con nosotros una señora que se llama Milagros desde Barcelona, justo en este momento, salió, no sabemos si fue que se le cayó la conexión o hasta este momento. Pero bien, ¿por qué tenemos que creer que Jesús es el Cristo? ¿Por qué tenemos que creer precisamente que Jesús es el Cristo? De manera resumida, pero muy abundante, habló el pastor. De cierta manera, cuando digo abundante es porque usó varias citas específicas, pero claro que resumido, porque son 66 libros. Al final podemos hablar 45 minutos, una hora incluso, y pareciera mucho tiempo, pero es muy poco, porque son 66 libros para una sola verdad. Y hoy específicamente escuchamos del único mensaje del cual habla toda la Biblia, y seríamos unos malditos con la Biblia en la mano si teniendo la Biblia no demostramos por la Escritura que Jesús es el Cristo. Pero ¿por qué tenemos que creer que Jesús es el Cristo? A la hermana Beverly de Chile y allá al pastor Loubet de allá en República Dominicana. ¿Por qué tenemos que creer precisamente que Jesús es el Cristo? ¿Por qué no podemos creer de otra manera? Es que ¿por qué no puedo? Pues es que si no creemos que Jesús es el Cristo de la manera como Dios mismo estableció que creyéramos, no nos encontramos con Dios. Y para que nos encontremos con Dios, Satanás tiene que ser quitado. Para que nos encontremos con Dios, el pecado tiene que ser perdonado. Para que nos encontremos con Dios, la separación con Dios tiene que ser resuelta. Y esto solamente se resuelve si creemos que Jesús es el Cristo. De lo contrario, usted puede creer lo que usted quiera con la Biblia en la mano, pero sepa que no se encuentra con Dios, que su problema único de estar separado de Dios no se le resuelve. Y esto no es por capricho de nosotros. Esto es que la Escritura lo enseña cómo tenemos que creer. ¿Por qué tenemos que creer que Jesús es el Cristo? Porque es la única manera de que Satanás se ha quitado de nosotros.
Es la única fe que nos perdona el pecado. Es la única fe que nos encuentra con Dios. Nos resuelve el único problema. De manera que si no creo que Jesús es el Cristo, pues no me puedo encontrar con Dios. Y esta fe, ni siquiera, como bien lo decía el pastor, no es porque estudiemos Biblia. Es que ahí estaba Apolo. Ahí estaba Apolo, uno de los grandes de la época. Y estaba Pablo, dos de los grandes de la época, de gran relevancia e influencia, nombró el pastor Carlos. Pero ¿qué ocurre? Ninguno de los dos creía que Jesús es el Cristo. Hasta que no fue revelado. Pero ¿cómo sabían Biblia? ¿Cómo sabían para ese momento las antiguas escrituras? ¿Cómo las sabían? Más que cualquiera de nosotros podríamos decir. ¿Pero qué? No creían precisamente que Jesús es el Cristo. Cuando reciben la revelación de que Jesús es el Cristo, jamás volvieron a tener ningún problema, pero estaban siendo apedreados, fueron llevados presos, fueron golpeados, los perseguían para matarlos, pero ya eso no era problema para ellos. Solo tenían una dirección, solo tenían una conclusión, solo tenían un fin: cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Y bien, me gustaría, Pastor Loubet, no sé si el Pastor Loubet está en República Dominicana o en Haití. De todos modos, Pastor Loubet, por favor, bienvenido. Si nos puede, por favor, usted, además de, bueno, de saber en qué país se encuentra, cuál de los dos. Sé que el Pastor Yeudi de Sama, de Haití. Dios les bendiga. El Pastor Yeudi nos comunicó con usted. Pastor, ¿nos podría decir, por favor, qué comprendió usted? Compártanos, ¿qué comprendió usted del mensaje que escuchó esta tarde de parte del Pastor Carlos? ¿Nos puede decir qué comprendió usted, por favor? Adelante. Dios le bendiga. Yo entiendo perfectamente acerca. ¿Me escucha? Sí, sí, pastor, sí le escuchamos. Adelante, le estamos escuchando. Ok, muy bien. Me gusta muy bien la aclaración que el pastor hizo acerca de la palabra Jesucristo que nos menciona en la Biblia. Jesús el Cristo es la verdadera palabra que nosotros tenemos que decir. Entonces, en el Evangelio de hoy hay muchas confusiones que podemos observar acerca de eso. Hay muchos de verdad que nos reconozcan a Jesús el Cristo como se ha escrito en la Biblia. Entonces, me gustó mucho la manera que él hizo su introducción, que le explicó cómo nosotros debemos utilizar esa palabra. Eso es la manera correcta que nosotros podemos utilizar. Yo estoy de acuerdo con esas aclaraciones. Pastor Loubet, ¿usted se encuentra en República Dominicana o en Haití? Yo estoy en República Dominicana, donde estoy pastoreando en una iglesia. Somos de la iglesia bautista. Estamos trabajando para la gloria y la honra del Señor. Ok, Pastor Loubet, gracias. Pastor, los judíos son muy exigentes y estrictos en todo este contenido de la manera en cómo ellos pronuncian. Incluso lo pronuncian en hebreo, Yeshua Yamashiach. Pero aquí lo importante, más que cómo lo pronunciamos, es que verdaderamente creamos que Jesús es el Cristo. Esto no se trata de un conocimiento o de una manera agradable o más perfecta al idioma original en el que se escribió, que nosotros lo podamos pronunciar. No es esto. Lo único que nos enseña la Biblia es que creamos precisamente la palabra que salió de la boca de Dios. Y esa palabra que salió de la boca de Dios se hizo carne, se hizo visible, habitó entre nosotros. Y esa persona es Jesús, quien cumple el oficio del Cristo. Por eso es que el pecado de Adán no fue que Adán no lo pronunció bien. El pecado de Adán no fue que no lo dijo correctamente.
Aquí el asunto es que si no creo la palabra que salió de la boca de Dios, y esa palabra que salió de la boca de Dios es una persona, y esa persona es Jesús, quien cumple el oficio del Cristo, pues aunque yo lo pueda pronunciar muy bien, como hasta el día de hoy los judíos mesiánicos y algunas otras líneas de pensamiento dentro de las religiones lo hacen, algunas, ¿sí? Es que los mormones tienen una predicación. Lo puede ver ahí en las redes, véalo. Jesús es el Cristo. Y algunos pastores también dicen, sí, que eso es lo que yo creo, que Jesús es el Cristo. Pero cuando hablan, su contenido es totalmente contrario a lo que es creer que Jesús es el Cristo. Creer que Jesús es el Cristo es creer que ya nada es problema. Satanás es quitado de mi vida. Ya yo no tengo que andar reprendiendo a Satanás para ver si se sale de mí. Echándole aceite o agua a la gente, poniéndole las manos o poniéndole los sacos, como hacen ahora, le ponen el saco ungido. Y cuántas otras cosas que no voy a nombrar en este momento. Entonces dicen que esa es la obra de Dios para poder liberar a una persona. Jamás podrá ser libre del poder de Satanás, porque ningún hombre lo puede hacer si no es que cree que Jesús es el Cristo. Por eso es que creyendo que Jesús es el Cristo, es libre del poder de las tinieblas, de Satanás, el que gobierna el mundo. Es libre del pecado, perdonado de una vez eternamente y para siempre. Es perdonado el pecado, pero ¿cuál es el pecado? Es que ¿cuál fue el pecado de Adán? Pastor, lo ve. ¿Cuál sería el pecado de Adán? ¿Sería que Adán andaba con una pistola robando personas? ¿Sería que Adán se drogaba? ¿Sería que Adán salió con otra mujer? ¿Sería que Adán tomaba licor? ¿Cuál sería el pecado de Adán? No creer la palabra que salió de la boca de Dios. Hasta el día en que Adán dejó de creer esta palabra, hasta ese momento Dios estaba con él. En ese estado el hombre no tenía ningún problema y estaba gobernado por Dios. Pero hasta que se mantuvo creyendo la palabra de Dios, el día que dejó de creer, pasó a ser gobernado por Satanás, en pecado, separado de Dios. Por eso es que creer que Jesús es el Cristo es creer que ya nada es problema, que ya soy libre de Satanás, que ya el pecado es perdonado y me encuentro con Dios. Agradezco al Padre que por medio de su Espíritu Santo nos haya permitido. Y Pastor Loubet, el Pastor Yehudy Lezama va a estar en contacto con usted. Gracias. Para que usted pues también pueda, si desea y quiere, por medio del Pastor Yehudy, que está aquí con nosotros en la sala, él se va a entrar en contacto con usted. Y si usted desea, Pastor, nuevamente poder reunirnos en un tiempo para entrar un poco más acerca del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, vamos a estar en contacto con usted, Pastor Loubet. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Pastor. Saludos. Muchísimas gracias. Déjame decirle, el Pastor Yehudy es amigo mío y somos amigos desde la infancia, estudiamos juntos en el mismo barrio. Entonces, él está en República Dominicana, yo también en República Dominicana trabajando para la obra del Señor. Y me alegró mucho desde que él me dijo de esta mañana que él me va a hacer participar en esta reunión. Fue muy bendecido, me alegró mucho escucharle y compartiendo esa palabra. Muchísimas gracias. Creo que nosotros vamos a seguir hablando, vamos a seguir practicando de esa misma palabra y haciendo esa obra que nosotros dedicamos para trabajar por el Señor. Eso es muy importante, hacer esas aclaraciones al pueblo de Dios, porque hay mucha gente que están en la confusión, que están muy confundidos acerca de la palabra de Dios. Entonces, creo que nos vamos a seguir trabajando de esa misma manera para la obra del Señor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Pastor. Muy bien, importante. Gracias, Pastor Yehudy. También está ahí, Pastor Yehudy. ¿Está ahí? Sí. Ok, no puede, ok, no sé si puede hablarnos, Pastor Yehudy. También tenemos por WhatsApp, Pastor Loubet. También tenemos al Pastor Gabriel, que está también en Santiago. Es otro pastor, él no está aquí en la sala, pero está conectado en este momento por WhatsApp. Está con el otro hermano que se llama José Luis. Ok, adelante, Pastor Yehudy, le escuchamos. Buenas tardes, Jesús es el Cristo, bienvenido. Buenas tardes, Jesús es el Cristo, mis amados hermanos. Es un placer de verdad y poder escucharle
y poder participar junto a ustedes en esta plataforma. Hasta ahora puedo decir que Benecer, y puedo decir que de verdad que Dios ha escogido un remanente para poder seguir predicando el evangelio original de la Biblia tal como es. Y de la misma manera sabemos que el problema no es problema como no lo era cuando los profetas estaban anunciando la venida del Mesías para resolver el único problema gravísimo del hombre. Ellos fueron perseguidos y muchos fueron matados y muchos fueron encarcelados porque hay que pagar un precio. Pero porque el problema no es problema ya, entonces ellos tuvieron que llevar este anuncio, porque esto fue un anuncio que salió de la misma boca de Dios, de la misma entraña de Dios. Asimismo, los apóstoles, los discípulos y la iglesia primitiva han pasado tremendas situaciones cuando ellos decidieron dar el mensaje clarísimo como es, entonces tuvieron que pagar un precio. Hoy puedo decir, pastor, que el problema no es problema ya, porque Jesús consumió todo. Todo está consumado, así que creo que ya estamos en un buen puesto escuchando esta palabra. Y ahora no solamente escuchar, sino también cuando estamos siendo perfeccionados por la obediencia y viendo cuánto es necesario que nosotros busquemos a los dignos que Dios ha tenido preparados desde antes y para que el mundo sea evangelizado, porque sabiendo que este evangelio va a tener que predicarse en el mundo entero para servir de testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y si este evangelio no se predica, créeme que el fin no va a llegar. Así que pastor y mis consiervos de la Evangelización Mundial, estoy muy, muy feliz en esta tarde y poder también escucharle a mi amigo y hermano de infancia, pastor Luber Daniel. Él es de Haití, igual que yo, pero orando y estaba diciendo, Señor, tú tienes que orientarme a alguien que tú pues, tienes preparado y para poder escuchar este evangelio, porque de verdad tengo que ponerme en marcha, porque uno puede creer, pero si uno no obedece al pacto, está en error todavía. Así que por eso tuve que hablar con ese hermano y ya gracias a Dios porque empieza a participar. Creo que eso no va a terminar allí porque tenemos que hacer la obra tal como Dios la manda. Muchas gracias, mis amados pastores. Y yo no sé si tienen alguna pregunta al respecto de todo esto. Gracias, pastor Jeffrey de Sama. Sabemos que usted es de Haití, está en República Dominicana y agradecemos al Padre que por medio del Espíritu Santo estamos en ese momento conectados. No para levantar un equipo, es que estamos con la única intención de poder encontrar a la iglesia de Jesús el Cristo. Y la iglesia de Jesús el Cristo se va a unir con el único propósito del cual habla toda la Escritura. ¿Cuál es el único propósito de toda la Biblia? Que creamos que Jesús es el Cristo. Pero para creer que Jesús es el Cristo se tiene que testificar, hablar, compartir, demostrar por toda la Biblia que Jesús es el Cristo. Haití tiene que ser salva. República Dominicana tiene que ser salva. España, Venezuela, Chile, Perú, México. Tenemos que salvar estas naciones. Pero ¿cómo se van a salvar estas naciones? Solo cuando se crea el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y de esta manera viene el fin, porque el fin es una persona, como decía el pastor Jeffrey. ¿Quién es el fin? El fin no es que se van a terminar las cosas, el fin es una persona. Esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. El fin es una persona, el principio es una persona. Y esa persona es Jesús, quien cumplió el oficio del Cristo. Muchísimas gracias, pastor Jeffrey, por este tiempo de ustedes también. Compartirnos y vamos a estar ya en contacto con usted para que podamos reunirnos con el equipo con la iglesia de Jesús el Cristo
que el Padre está levantando allá en República Dominicana para que a su vez se ayude República Dominicana y se ayude Haití. Y así pues a las demás naciones donde el Padre nos permita por medio de su Espíritu Santo. Bien, vamos a escuchar a la hermana Lluvia. La hermana Lluvia está ahí. La hermana Lluvia, si puede, por favor, ella deseaba una intervención por ahí. Sé que escribió algo. Es importante, si usted nos puede, si puede compartir algo que ella expresaba, que había quedado más claro hoy después de escuchar el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Ok, creo que no es, creo que está quizás ocupada. Bien, o bueno, no. Ok, está también la hermana Beverly de... Ok, perfecto. Nos dice la hermana que en este momento está ahí escuchando, pero está en el médico. Está el médico, ok, está ahí con su bebé en el médico, pero importante lo que ella pudo escribir ahí. De hecho, lo voy a leerlo, creo que es muy importante. Amén. Gracias, Pastor Carlos, por lo que nos habló hoy. Entendí hoy que no es por lo mucho que yo pueda pasar leyendo la Biblia. Claro que es importante, pero una vez que se ha tenido esta revelación, tenemos que estar pidiendo siempre que se nos sea revelado este evangelio y que nuestra fe permanezca siempre sobre la roca firme y no se desvíe del evangelio original de la Biblia, que es creer que Jesús es el Cristo. Correcto. Es que no hay otra revelación. El Espíritu Santo no va a traer otra revelación. El Espíritu Santo no trae otra revelación. La única revelación del Espíritu Santo es que creamos que Jesús es el Cristo. No hay más. Esa es la única revelación. Otra revelación, preste atención. Por eso es que con la Biblia debajo del brazo y en los púlpitos se dice recibí una revelación, pero no predican que Jesús es el Cristo. Entonces, verdaderamente, ¿qué espíritu está operando ahí? Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo, porque la única revelación que el Padre da por medio del Espíritu Santo es que Jesús es el Cristo. Otra revelación a esta no es de Dios. ¿Qué espíritu? Por eso el pastor leía 2 Corintios 11:4, ¿sí? Es que es otro espíritu. Y ese otro espíritu te hace hablar de un Jesús, pero no Jesús el Cristo. Y eso es otro evangelio. Y lo peor es que lo toleran, lo aplauden, le dicen amén. Ok, está la hermana Beverly de Chile. Quisiéramos saber si la hermana Beverly de Chile también nos puede compartir qué ha comprendido en ese tiempo. Si está ahí disponible, hermana Beverly, si puede compartirnos qué ha comprendido usted. Ya ha estado, creo que esta es la tercera reunión con nosotros. Si puede abrir el micrófono. Ok, dele, pulse por favor. Ahí está. Muy bien, le escuchamos, hermana Beverly. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones, Jesús el Cristo. Buenas tardes. Bueno, empapándome un poquito más en la palabra, en la creencia, creyendo cada día más que Jesús es el Cristo, de verdad. Gracias a la hermana Rosa que me invitó por Zoom, por sus reuniones, para entrar más al movimiento de la palabra, porque se trata del movimiento de la palabra, no de estudiarla, ni de como dice ella. Ya todo está resuelto. Ya entre nosotros está todo resuelto. Creyendo que verdaderamente que Jesús es el Cristo, todo está resuelto. Y bueno, así estoy creyendo en la palabra, en el movimiento de la palabra. Gracias, hermana Beverly, desde allá, desde Chile, por este tiempo que está aquí con nosotros. Muy importante que usted esté en el movimiento de la palabra, porque el movimiento de la palabra es una persona. Esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Por eso es que esto no es un estudio bíblico. Esto no es una conferencia. Esto no es un tiempo para nosotros reunirnos y pasarla chévere y disfrutarlo. No es eso. Claro que en la presencia de Dios mismo, creyendo que Jesús es el Cristo, pues claro que tenemos hay una alegría, hay una paz, hay un gozo, hay un reposo, pues es Jesús el Cristo todo esto, porque Jesús, cumpliendo el oficio del Cristo, nos resuelve nuestro único problema. Y de esta manera
en el movimiento de la palabra de Dios, es decir, el movimiento de la palabra de Jesús el Cristo, Él moviéndose en nosotros. Y si esto de continuo verdaderamente es lo que anhelamos, es lo que queremos, estar de continuo en el movimiento de la palabra, pues esto es lo que va a ocurrir. ¿Qué ocurre? La evangelización mundial en nuestros días. Hermana Beverly, Chile se tiene que salvar. Pero para que Chile se salve, tiene que levantarse uno que crea, pero correctamente. No que tenga un evangelio mezclado, porque con un evangelio mezclado no se salva ni una cucaracha. Con un evangelio mezclado, como hoy en día lo escuchamos, no se salva nadie. Es que en Noé se salvaron más animales que personas. ¿Por qué? Porque es que no quisieron escuchar el evangelio original de la Biblia en el momento. Claro que era una sombra, era una figura, el arca, de la manera en cómo se iban a salvar las personas. Pero hoy, predicando, testificando, demostrando que Jesús es el Cristo, aún la gente no lo puede comprender, porque esa es la obra que Satanás quiere, que nadie lo crea, porque si lo cree, se es salvo. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo para que Chile también sea salvo, para que Venezuela, España, República Dominicana, Haití, allá, que se puedan salvar México, que se puede Perú, que se puedan salvar todas estas naciones, pero para que se salve se tiene que levantar uno que crea precisamente que Jesús es el Cristo, no simplemente un repetir. Eso no es un repetir, es que tiene que ser en nosotros la fe firme, sin mezcla. No es que cuando yo veo todos estos mensajes que hoy en las redes están, entonces yo sigo compartiéndolo. Es que si usted quiere, escúchelo para que vea que ninguno de esos mensajes testifica, demuestra que Jesús es el Cristo, pero dicen que son salvos. Si no está el propósito de la Biblia, aquí no hay nada. El propósito de la Biblia, Juan 20:31, lo leía el pastor Carlos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, creyendo que Jesús es el Cristo, de esta manera nosotros tenemos vida en su nombre. ¿Qué es tener vida? Encontrarse con Dios, ser libre de Satanás. El pecado es perdonado, me encuentro con Dios. Ya nada es problema. Jesús es el Cristo. Bien, hermana Gisara, ¿usted está ahí? Nos gustaría saber, hermana Gisara. Ok, Pastor José Luis de República Dominicana, Pastor Gabriel, ¿ustedes están ahí? Maranata, Jesús es Cristo. Pastor Gabriel, buenas tardes, hermano José Luis desde República Dominicana. Hermano José Luis, por favor, usted nos puede compartir de manera, pues, precisa cómo fue que usted recibe la gracia de Dios y la revelación de creer que Jesús es el Cristo. ¿Usted nos puede compartir de manera bien precisa, pastor, por favor? Amén. Ok, le escuchamos, bueno, pastor. Sí, amén. Dios bendiga a Pastor Gilbert, cada persona de allá, discípulos de la Evangelización Mundial, amén, que están escuchando en este momento. Bueno, cuando yo fui a 1 de Juan 5:1, que pude ver que el que es nacido de Dios, o sea, el que nace de Dios, es el que cree que Jesús es el Cristo. Entonces yo pude percatarme que esa es la única fe que me salva, según Efesios 4:5, que es una fe, un Dios que me salva, y es que Jesús es el Cristo. O sea, es nacido de Dios el que cree que Jesús es el Cristo correctamente, como lo habla la palabra. Entonces, el mismo Juan, en 1 de Juan 2:22, también me confrontó bastante, se me alumbró, y me está diciendo que el mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, me doy cuenta que el mentiroso no es el que niega a Jesús, ni el que niega a Jesucristo. Amén. Así es. Okay. Ok. No, yo fui encontrado a través del hermano Pastor Gabriel. Me estaba testificando cómo debía de encontrarme con Dios, y él de una manera precisa, entonces empezó a testificarme
según Génesis 1:26, ese hombre espiritual que estaba con Dios, la palabra de Dios ya que hubiera salido ahí, el mismo Dios, Jesús el Cristo, entonces fui encontrado a través del evangelio original de la Biblia, de que Jesús es el Cristo, a través del pastor Gabriel, que fue un instrumento usado para exponerme más exactamente el camino de Dios, así como Priscila y Aquila encontraron a Apolo. Adelante, pastor Jimmy. Ok, pastor. Ok, gracias por compartir cómo fue que usted recibe el mensaje. Pastor, ¿usted recibe el mensaje ahí mismo que el pastor Gabriel a usted lo encuentra y le testifica que Jesús es el Cristo? Claro, claro. Ok. ¿Usted creyó ahí mismo? ¿El Padre le dio la gracia de creer que Jesús es el Cristo ahí mismo en ese tiempo? Claro, porque es que yo pude recobrar vida cuando yo escuché ese mensaje, que no lo hubiera escuchado en todas las congregaciones y denominaciones que hay hoy día. Yo recibí una vida que nunca hubiera recibido. Fui convencido profundamente dentro de mí, no por Gabriel, sino por la palabra misma de Jesús, el Cristo, que salieron de la boca de Gabriel. Fui confrontado, convencidos por medio de Jesús, el Cristo, a través del Espíritu Santo. Muy bien. Ok. Gracias, pastor, ahí el hermano José Luis también por compartirnos de esto. Pastor Gabriel está ahí, nos gustaría pues también escucharle. Un saludo a aquí están los hermanos en la plataforma de Zoom y un saludo para ustedes allá también desde aquí. Reciban un cordial saludo y estamos orando por República Dominicana. Adelante, pastor. Amén, amén, Maranatha. Jesús es el Cristo. Aquí estamos, ¿verdad? Profundizando y entrando cada día al evangelio que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y muy importante porque es cierto lo que el pastor Carlos testificaba y demostraba por la escritura, que Jesús es el Cristo. Y es que no basta con leer muchos versículos, ni muchos capítulos, ni mucho texto, porque no se trata de eso, sino comprendemos y creemos lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en una región de parte de Santiago y estamos con la sierva Ramona también, que está escuchando el evangelio todos los días, que Jesús es el Cristo. Y bueno, aquí estamos, Maranatha, y cada vez que recuerdo cómo fui yo encontrado y cómo Dios mismo, Jesús el Cristo, encontró al hermano José Luis, me percato que no es mucho por hablar ni recitar mucho la escritura. Y bueno, él entendió en 10 minutos, ya él estaba entendiendo y comprendió claramente que Jesús era el Cristo. Entonces, esto nos lleva a pensar a nosotros y a ver que realmente lo que usted decía ahorita, pastor, es que debemos de creer que Jesús es el Cristo. Con uno que crea precisamente y correctamente y que se aferre, entonces la nación puede salvarse, pero de lo contrario, con un evangelio misturado, con un evangelio mezclado y esperando que todo se organice, no es la verdad que vamos a salvar ni una cucaracha en una nación. Podemos hallar seguidores, claro que sí, como lo hay bastante, y vamos a encontrar repetidores y también conocedores, pero de que personas que crean y se aferren al pacto de Dios, debemos orar cada instante, como el apóstol Pablo lo enseñaba, para que se abran puertas precisas y correctas, para que ese momento de compartir el evangelio que Jesús es el Cristo, entonces pueda ser comprendido y pueda ser creído por las personas, porque es grave el asunto, cómo están las denominaciones, cómo está el ser humano separado de Dios. Yo creo que esto tiene que empujarnos a nosotros a profundizar cada día, a entrar, a demostrar por las escrituras que Jesús es el Cristo y buscar al digno. Así que estamos acá toda esta semana, vamos a estar conectados por WhatsApp y ahí nos tienen pendientes las reuniones y nos llaman. Así que, Maranatha, pastor, un abrazo y se le estima mucho. Maranatha, saludo también, pastor Gabriel, para la hermana Ramona que ha estado con ustedes. Pastor, es importante ese tiempo para República Dominicana y para el mundo entero. Ahora pues tenemos que coordinar un tiempo para que podamos reunirnos
el pastor LV, que está aquí en la sala, ha manifestado el deseo de poder profundizar un poco más y vamos a estar ahí en contacto con usted y el pastor Yeudi y toda la iglesia de Jesús de Cristo allá. Bien, ok, pastor. Amén. Entonces, sáquese el horario ahí, vamos a hablar con el pastor de Sama y el otro hermano y podemos hacer una reunión, ¿verdad? Vía WhatsApp con nosotros acá y creo que sí, que es muy importante, pastor. Claro que sí, mi pastor. Bueno, saludo para usted. Vamos. Aquí Ramona lo escuchó, le manda saludos también. Maranata, Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo, hermana Ramona. Así es. Estamos orando por República Dominicana y ahí está, pues ya ustedes tres y aún, pues el pastor Yeudi y todos los demás que el Padre por medio del Espíritu Santo ya le ha de revelar que Jesús es el Cristo para que esta nación se salve y Haití sea también salva y todo el mundo. Es que no solamente es para un país, claro que vamos a ayudar a salvar a nuestro país por medio de este mensaje. Y Jesús, cumpliendo el oficio del Cristo, él mismo soluciona el único problema que teníamos y era que estábamos separados de Dios. Y el que ha creído que Jesús es el Cristo ya nada es problema, por eso correrá a cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Muy bien. La hermana Leti de México ha levantado la mano. La hermana Leti de México está aquí también con nosotros. Muy bien, hermana Leti, le escuchamos. Hola, buenas tardes a todos, pastor. Pues hoy tengo un invitado que es mi tío y va a compartir el interior, sigo yo. Muy bien, ok, qué bueno, bienvenido al tío de Leti allá en México. Le escuchamos, amigo, bienvenido. Sí, pastor, buenas tardes. Tardes aquí en México. Buenas tardes. Mi nombre es Vidal Becerril. Y por lo que yo he entendido y me queda bien claro de lo poquito que me ha enseñado aquí mi sobrina, es de que Jesús es el Cristo y creyendo en él tenemos vida en su nombre. Y de lo que decía usted hace un rato de los 66 libros, es uno solo, es un solo evangelio. Y del poquito tiempo que llevo, bueno, pues es lo que entendía ahorita. Y pues sí le digo que creyendo en Jesús tenemos vida en su nombre. Sí, y bueno, pues como nuevo que soy, pues ya más adelante, ya creo que me queda muy claro y seguiré entendiendo, seguiré compartiendo. Eso es todo. Muchísimas gracias al tío de Leti. ¿Me recuerda el nombre? Disculpe. Vidal Becerril. ¿Perdón? Vidal Becerril. Vidal Becerril. Becerril. Ok, Becerril. Bien, qué bueno que esté escuchando y que haya estado escuchando a su sobrina que le ha estado compartiendo del Evangelio original de la Biblia. Y importante que el Evangelio original de la Biblia es preciso que Jesús es el Cristo. Y si usted cree que Jesús es el Cristo, que el Padre por medio del Espíritu Santo le revele que Jesús es el Cristo, es que ya nada será problema para usted aquí en la tierra. Todos los que crean que Jesús es el Cristo, ya nada es problema. ¿Por qué? Satanás es quitado, el pecado es perdonado y ya nos hemos encontrado con Dios. Por eso es que cumplir la evangelización mundial en nuestro día es la respuesta, es el resultado de verdaderamente haber creído que Jesús es el Cristo. Y este es el tiempo en el que estamos cumpliendo la evangelización mundial. Hermana Leti, le escuchamos. Adelante. Ya, pues ahí recordamos, pues yo cobro vida al seguir escuchando el evangelio y preciso, ¿no? Claro, teniendo correctamente que la fe, que creer que Jesús es el Cristo, podemos obedecer, hacer la evangelización. Pues doy gracias por la vida del pastor Carlos que compartió y nos
bueno, un poco más en mi entendimiento sobre cómo hemos sido engañados, ¿no? A través de entender que era Jesús, que era Cristo, que era Jesucristo. Ahora me queda más claro esa mezcla, ¿no? Y que solamente hay una cosa, nuestra fe debe ser perfeccionada, que Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Leti, por este tiempo importante, lo que hemos escuchado esta noche en la plataforma, para esta noche para Europa y esta tarde para nosotros. Qué bueno que ese tiempo usted haya podido estar aquí con nosotros. Y esto, por eso decíamos que esto no es un tiempo para llenar nuestra mente de conocimiento, ni tampoco somos conferencistas. No somos conferencistas. No estamos dando conferencias. Claro que es el medio que usamos para compartir del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Pero lo podemos hacer por de muchas maneras, usando los recursos que tenemos, ¿sí? Pero el mensaje es el mismo, que Jesús es el Cristo. Gracias a ustedes por haber enviado los links por diferentes vías. Y hoy a las 9 de la noche, hora Venezuela, que sería 7 de la noche, hora México, sería 8 de la noche, hora Perú. Chile sería las 10 de la noche, allá en Chile. Vamos a estar nuevamente conectados. Y allá en República Dominicana sería las 9 también, 9 de la noche. Son 2 horarios los días miércoles, uno a esta hora, por el tiempo que se facilita para Europa. Hoy tuvimos a una persona de Europa, de Barcelona específicamente. Y ya para ellos es de noche, ya aproximadamente en este momento van a ser las 10 de la noche ya. Y para nosotros hoy en la noche, a las 9 de la noche, repito, hora Venezuela, ahí pues estamos pendientes para los horarios de cada uno de sus países, hagan la respectiva conversión. Y ahora en la noche tenemos nuevamente la conferencia de búsqueda. Podemos enviar este mismo link, porque es el mismo link, el mismo flyer, para que hoy en la noche pues podamos nuevamente estar aquí. Vamos a orar, hermanos, para que finalicemos este tiempo del movimiento de la palabra, donde hemos escuchado de manera abundante, y aún pues claro que termina siendo resumido, ¿no? Porque el evangelio original de la Biblia, que es una persona, y esa persona es Jesús, quien es el Cristo, es eterno. No podemos nosotros en hora y media que tenemos conectados pues hablar de todo, pero lo que hemos escuchado hoy, que verdaderamente sea atesorado en nuestro corazón y que podamos cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Y para que la evangelización mundial en nuestros días se cumpla, tiene que ser preciso la fe en el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Que se cumpla con el evangelismo de la Biblia. ¿Qué es el evangelismo de la Biblia? Encontrar a esa persona a la cual, una vez que yo le hable, le demuestre por las escrituras que Jesús es el Cristo. Esa persona, pues, si es uno de los que Dios tiene apartado, como le ocurrió a Pablo y a toda la iglesia primitiva y a muchos de nosotros, pues va a recibir esta gracia, como escuchábamos hoy, que ocurrió, de manera corta nos hablaban las personas de cómo el pastor Gabriel y el hermano ya, de cómo ellos recibieron la gracia de Dios. De manera que el movimiento de la palabra es el movimiento de la palabra de Jesús el Cristo en nosotros. Jesús el Cristo moviéndose en nosotros. El movimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que genera verdaderamente la fe precisa. Que Jesús el Cristo esté de constante en nosotros, ya se encuentra en nosotros, ya nos hemos encontrado con Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Resulta la evangelización mundial. La evangelización mundial no es una imposición. No podemos nosotros exigirles a ninguno de ustedes que lo haga, obligarlo. Es que si en verdad creemos que Jesús es el Cristo y que ya nada es problema, esto surge, esto brota. Este es el resultado de encontrarse con Dios. Obedecer. ¿Obedecer a qué? A cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Con el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, el evangelismo de la Biblia, que es encontrar a la buena tierra, al digno, y de esta manera se cumple la evangelización mundial. Bien, hermanos, oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido poder reunirnos por medio de esta plataforma. Gracias por los países que estuvieron presentes, las personas que hoy por primera vez nos visitaron, estuvieron con nosotros. Gracias por la señora Milagro de allá de Barcelona. Oramos, Padre, para que sea revelado el evangelio original de la Biblia a ella. Oramos también por el pastor Louvet allá
en República Dominicana. Oramos por él, para que tu gracia esté sobre él. Te pedimos que el entendimiento sea abierto y que de manera precisa y correcta sea revelado el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo para él y aún para toda su familia, para la congregación. Oramos por cada uno de los países, específicamente por los que se han conectado a este tiempo, pero oramos por todas las naciones, por el mundo, por todos los continentes, para que se abran puertas, pero puertas para que entre la palabra, y la palabra es una persona, y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Por eso oramos en este momento, para que Jesús el Cristo sea anunciado, demostrado, sea creído en el mundo. Padre, permítenos encontrar aquellos que ya tú tienes preparado desde la fundación del mundo, ya aquellos que al escuchar del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, ellos reaccionarán a esta palabra, así como tú nos permitiste a nosotros la gracia de poder creerlo. Oramos por los países, Padre, gracias por México, gracias por Perú, gracias por Chile, República Dominicana, Haití, oramos por España, oramos por Venezuela. Gracias, Padre, porque solamente por tu gracia es que podemos encontrar a los dignos en cada una de nuestras naciones, y que de esta manera se cumpla la evangelización mundial en nuestros días. Gracias por usarnos. Gracias porque tú estás usando a tus discípulos. Gracias, Padre, porque te ha placido a nosotros darnos entre tantas personas en el mundo, te ha placido revelarnos que Jesús es el Cristo, pero no para que nosotros escondamos esta perla, no para que nosotros escondamos esta lámpara y la metamos debajo de una mesa, debajo de una cama, la escondamos, no, sino para que sea luz al mundo, para que crean, escuchen y crean que Jesús es el Cristo, la única manera de encontrarse con Dios, el único camino para encontrarse con Dios, la única manera de por ser libre de Satanás, del pecado y de la separación con Dios, es creyendo que Jesús es el Cristo. Padre, ayúdanos, revélanos, ayúdanos para que no lo perdamos, para que no lo mezclemos, ayúdanos para que no seamos malditos con la Biblia en la mano hablando de cuantos mensajes como los escuchamos hoy. Ayúdanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, por este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Gracias, amados consiervos de la evangelización mundial en nuestros días. Saludos para todos, pastores, allá en cada uno de los países, Perú, Chile. Chao, Jesús es el Cristo, Maranatha. República Dominicana. Saludos a todos. Feliz tarde. Chihuahua, México. España, Pastor Carlos, gracias. Jesús es el Cristo. Pastor Luis, hermano Luis, Gracias. José, ve que yo lo hago. Stephanie.